Hola, bienvenidos al módulo de Embriología y Anatomía Sistemática en el curso de Inserción a la Vida Universitaria. El tema que vamos a ver hoy es taxonomía y lo voy a dar yo, Regina Rabone, que soy una ayudante alumna, junto con mi compañera Lucía Márquez. Para comenzar, vamos a definir la taxonomía. La taxonomía es la ciencia de la clasificación, básicamente, que nos va a permitir agrupar a los seres vivos en grupos definidos, siguiendo, obviamente, una normativa internacional para ser aplicada a las distintas disciplinas científicas. Hay que tener en claro dos definiciones muy importantes dentro de que vamos a utilizar para clasificar, que es la palabra clado, que se refiere al conjunto de especies con un antepasado común, y la palabra especie biológica, que va a hacer referencia a las poblaciones de individuos que se encuentran geográficamente aislados, pero tienen el potencial para cruzarse y generar descendencia fértil. Antes de seguir hablando de clasificación y de taxonomía, vamos a también hacer un parate en la hora de nombrar a estas distintas especies. Para esto vamos a usar el sistema binominal, que va a consistir en establecer un nombre en latín. Se llama binominal porque va a estar formado por dos palabras, una que va a hacer referencia al género y otra que va a hacer referencia a la especie en sí. En el ejemplo que vemos en esta diapositiva, va a ser la que nos haga referencia a los bovinos, en la cual el nombre del género va a dar voz y lo referido a la especie va a ser Taurus. Ahora sí, continuamos hablando de clasificación, en el que vamos a tener que utilizar un orden jerárquico. Este empieza desde reino, luego viene el tipo, le sigue la clase, luego el orden, luego la familia, le sigue lo que es el género y por último la especie. Acá les doy una memotecnia para memorizar este orden jerárquico, que muchas veces es muy difícil, que es el rey, haciéndonos referencia al reino, es un tipo, haciendo referencia al tipo, con clase, haciendo referencia a la clase, obviamente, ordena, haciendo referencia al orden, a su familia, por género y especie. También tenemos que tener en cuenta tres prefijos que vamos a poder utilizar para también clasificar dentro de este orden jerárquico, que son el super, que va a ser un rango por encima, el sub, hace referencia a un rango por debajo, y el infra, un rango inferior al sub. Acá vamos a ver los principales criterios para dividir a los seres vivos, y el que nosotros nos vamos a quedar es con el sistema tradicional de 5 reinos. Vamos a dividir a los seres vivos en 5 reinos. Al que le vamos a dar importancia en nuestra carrera de ciencias veterinarias va a ser al reino animal. Bueno, ahora les continúa dando la clase Lucía Márquez. Como bien les dice mi compañera, vamos a arrancar con esta clasificación por la primera categoría, que es el reino animal. El reino animal se caracteriza por ser animales heterótrofos, es decir, que dependen directa o indirectamente de organismos autótrofos para alimentarse. Estos últimos, los autótrofos, son aquellos que producen su propio alimento, como las plantas. También son multicelulares. También son multicelulares eucariotas, que sus células carecen de paredes celulares y se unen por desmosomas. Poseen un esqueleto interno o externo como soporte y fibras contráctiles que le van a dar el movimiento. Luego, continuamos con el subreino Eumetazoa, que se caracteriza por poder agrupar sus tejidos y órganos en sistemas. Continúa el tipo. El tipo que continúa es Chordata. Vamos a tener un subtipo, Vertebrata, que se caracteriza por tener 3 capas germinales embrionarias, cuerpo con simetría bilateral, es decir, que si lo partiéramos al medio es una imagen en espejo a la otra,
segmentado y con celoma desarrollado. Y la mayoría presenta una columna vertebral como soporte. Las clases taxonómicas de los vertebrados van a ser los peces, los reptiles, las aves y los mamíferos, teniendo cada una de estas clases características bien distintivas que diferencian una clase de otra. Nos vamos a centrar y continuar con la clase mamífero. Esta clase se puede dividir en subclase prototeria y subclase teria. La subclase teria, el nombre teria implica un desarrollo intrauterino del embrión. Por eso se excluyen a los monotremas en otra subclase prototeria, porque son los ornitorrincos que, si bien tienen características de los mamíferos, no poseen un desarrollo intrauterino, sino que sigue siendo por huevos su desarrollo. Continuamos con la subclase teria, la vamos a desglosar en infraclase euteria y metateria. El prefijo eu hace referencia a verdadero, es decir, aquellos que tienen un verdadero desarrollo intrauterino. Los metaterios son los marsupiales, como el canguro, que tienen un desarrollo intrauterino más corto y completan el desarrollo embrionario en el marsupio. Continuamos con la infraclase euteria. Se encuentra el superorden Cetartiodáctila, que da lugar a los órdenes Cetácea, son representantes las ballenas, y el orden Artiodáctila, en donde se incluyen los porcinos, los bovinos, los ovinos y los caprinos. Este orden Artiodáctila se denomina así por poseer el apoyo de sus miembros en dedos par. El orden Perisodáctila, al contrario, se caracteriza por poseer el apoyo de sus miembros en dedos impar, como los equinos, que apoyan en un solo dedo, y los asnos. Luego vamos a encontrar el orden Lagomorfa, que se encuentran los conejos y las liebres. Luego tenemos el orden Rodentia, donde se encuentran la rata, el ratón y el hámster. Y luego tenemos el orden Carnívora, con los caninos y los felinos, y el orden Primates, donde nos encontramos nosotros y los monos. Para observar mejor esto que les explicaba sobre los artiodáctilos y los perisodáctilos, les puse una imagen con los miembros de un bovino y un cerdo. Recuerden que eran artiodáctilos, y acá podemos ver que apoyan sobre 2 dedos. 2 de sus 4 dedos son la base de apoyo. En cambio, el equino, que era un perisodáctilo, por poseer su apoyo en dedo impar, en uno solo. Por último, tenemos una clasificación diferente, que es según la finalidad de los animales de interés veterinario, porque de acuerdo a ellos se le brindará diferente profundidad y detalle en las diferentes asignaturas de la carrera, ya que no será lo mismo estudiar la anatomía de los animales de compañía que quizás los de producción, ya que en los primeros se aplica más lo que es la cirugía y la clínica, necesitando además detalle, por ejemplo, de la anatomía. Entonces así podemos encontrar los animales de deporte, los animales de compañía, los animales de producción y los animales de laboratorio. Eso fue todo, espero que se haya entendido. Cualquier duda o consulta que tengan, no duden en evacuarla durante la clase. Muchas gracias.